Ejercicio número 3, dinámica de fluidos. Por la tubería de 1/8 de pulgada de diámetro, fluye aceite de motor. El aceite tiene una viscosidad de... Tenemos una viscosidad, ahí están sus unidades. Hasta el momento tenemos diámetro y la viscosidad. Vamos anotando entonces. Aquí haciendo la conversión en metros, eso sería 1/8 de pulgada en metros. Acá tenemos el valor de la viscosidad. Y sus unidades no nos dice qué tipo de viscosidad es. Sin embargo, con ayuda de las unidades nosotros podemos determinar, podemos asegurar que las unidades, que esta es una viscosidad dinámica. ¿Por qué? Porque va a ser pascal por segundo. Newton sobre metro cuadrado, lo mismo, pascal por segundo. También nos dicen que la densidad es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si lo manejamos gramos sobre centímetro cúbico, vamos a tener problemas al momento de los cálculos. Puede que no se simplifique, etc. Lo que hacemos es transformar a kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está 800. Descargando la atmósfera, entonces viene en este sentido el aceite de motor. Y finalmente va a descargar aquí a la atmósfera. Con un gasto de 0,1. Nos dice que acá el caudal o el gasto es 0,1. Pero sabemos bien que el caudal se va a mantener en todo momento independientemente del área por la cual esté pasando el aceite de motor. Pero acá tenemos otro problema de unidades, mililitros. Nos podemos transformar los mililitros a metro cúbico, que es lo que nos conviene. Haciendo los cálculos respectivos, esa sería la conversión de 0,1 mililitros a metros cúbicos sobre segundo. Nos dice que para medir la caída de presión en la tubería se colocan dos tubos. Aquí están los dos tubos manométricos y aquí hay una distancia de 30 centímetros separados a 30 centímetros. Y nos dice calcule la pérdida de carga. ¿Qué es la pérdida de carga? En sí va a ser la caída de presión expresada como una diferencia de alturas manométricas. Es decir, este delta H sería la pérdida de carga directamente. También la pérdida es la caída de presión, pero representada en diferencia de alturas. Entonces anotamos que la distancia recorrida entre estos dos puntos va a ser de 30 centímetros. Repito, nos conviene llevarlo todo a metro segundo, kilogramo, etc. Y una vez encontremos nosotros la pérdida de carga, H sub L, también encontraremos la caída de alturas en los tubos. ¿Cuánto va a caer? La presión. Nada más. Es lo que tenemos que hacer. Entonces nos vamos al gráfico. En el gráfico elegimos los dos puntos, que es quizá el primer paso. Ahí están los dos puntos. ¿Por qué elegimos estos dos puntos? Porque estamos midiendo la caída de presión entre estos dos puntos, ¿verdad? Y si trazamos un nivel de referencia, vamos a ver que este nivel de referencia va a pasar por los dos puntos. Pongámosle punto A y punto B. Además, aquí tenemos una cierta altura que le vamos a llamar H sub A. Y otra altura que va a ser H sub B. Bueno, ahí vamos a tratar de siempre colocar la mayor cantidad de datos, de parámetros en los cuales apoyarnos. Entonces acá
esta es nuestra incógnita, que es la caída de presión, representada en diferencia de altura, conocida más como pérdida de carga. Entonces no sabemos cuál es la pérdida de carga. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, que generalmente se hacen estos ejercicios de dinámica, es aplicar el principio de continuidad. El principio de continuidad nos dice que el caudal se mantiene constante, ¿verdad? Pero acá tenemos las mismas áreas para A y para B. Entonces simplemente podemos aplicar eso. El caudal va a ser igual a área por velocidad de A y también por velocidad de B. Que va a ser la misma. ¿Por qué? Repito, porque el área se repite para los puntos A y el punto B. La velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto B. ¿Por qué? Porque tienen la misma área. Entonces nos basta con encontrar la velocidad. Acá tenemos el caudal. Tenemos el área. Busquemos dónde está el área. Tenemos el diámetro. Aquí está el diámetro. Entonces en función al diámetro nosotros podemos aplicar la fórmula que dice diámetro al cuadrado entre 4, pero acá tiene que estar multiplicando lo que es pi. Esta es el área. La encontramos de esa manera. El caudal ya lo tenemos como dato. Repito, el diámetro es dato también. Y solo tendríamos que hacer el cálculo respectivo acá. Haciendo el cálculo nos sale que la velocidad, tanto en el punto A como en el punto B, una vez más, el área es la misma, la velocidad va a ser la misma. Va a ser metros sobre segundo. Muy bien, entonces tenemos que identificar qué tipo de flujo es para tomar un camino u otro camino. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds nos va a decir si es un flujo laminar o turbulento. ¿Qué fórmula de número de Reynolds vamos a usar? La fórmula que está en función a la viscosidad dinámica. Tenemos la viscosidad dinámica, bueno, nos conviene la siguiente fórmula que dice densidad por velocidad, y acá tenemos el diámetro. Bien, tenemos el diámetro en función en metros, la velocidad la acabamos de hallar, la densidad también la tenemos, acá es 800. Viscosidad dinámica también la tenemos. Entonces acá reemplacemos 800 la densidad, la velocidad, la que acabamos de sacar, y el diámetro en metros también. Y por debajo está la viscosidad dinámica, acá está. Ahí está. Entonces, haciendo el cálculo nos sale un número de Reynolds igual a 1.07, entonces el número de Reynolds. ¿Qué nos dice este número? Nos dice que el flujo es laminar. ¿Por qué? Porque es menor a 2000. Entonces con este dato nosotros decimos que es un flujo laminar. Ya que es un flujo laminar, podemos usar la siguiente ecuación de caída de presión, solo para flujo laminar. Muy importante eso. Entonces hallamos la caída de presión entre esos dos puntos. ¿A causa de qué? A causa de la longitud recorrida. Caída de presión a causa de la longitud recorrida
para dos puntos del mismo diámetro o del mismo área, de la misma área, tengo lo mismo. Entonces aquí simplemente reemplazaríamos todos los valores. 8 por Q, caudal lo tenemos. Viscosidad dinámica tenemos. La longitud, ¿cuál es la longitud? 0,3, la longitud de los dos puntos, en metros. El radio, si tenemos el diámetro, el diámetro lo dividimos entre 2 y ya tendríamos lo que es el radio. Pero esta parte, que corregirlo, está elevado a la cuarta. Ahí está mucho mejor lo que es la fórmula. Esta fórmula muy importante. De caída de presión a causa de la longitud. Bueno, haciendo los cálculos para no extenderlo más. Ese sería el valor de la caída de presión. Pero nos piden la pérdida de carga. Entonces, podemos usar esta fórmula. Caída de presión igual a densidad, gravedad, por la pérdida de carga. Ahí está entonces. Simplemente tendríamos que despejar lo que es la pérdida de carga, H sub L, que dijimos al principio que es lo mismo que la diferencia, esta diferencia de alturas en los tubos manométricos. Estamos encontrando lo mismo. Haciendo también los cálculos respectivos nos sale más o menos ese valor. Y acá lo podemos poner inclusive en centímetros. 56 más o menos sería. 53 centímetros, que es la caída de presión o la caída de alturas respecto a dos tubos manométricos. Lo mismo. Eso sería todo.